Muy buenas noches, apreciados aprendices. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde de lunes. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de inglés preintermedio nivel 1. Hoy entonces vamos a comenzar con otro tema bastante importante, pero entonces quiero también hablar también de nuestra siguiente asignación de clase. Bueno, voy a esperar a que lleguen un poquito más de personas para no repetir excesivamente, pero hoy ya dejamos nuestra segunda tarea. ¿Listo? Quienes hayan hecho ya la primera, no se preocupen, la reviso pronto. Ok, bueno, hoy vamos a hablar de un repaso importante acerca de el participio pasado, que nosotros ya hemos venido trabajando con unas partes del tiempo pasado, por supuesto. Lo que pasa con el participio pasado es que tiene unos usos específicos en el inglés respecto a otros tiempos. No se queda únicamente en el uso del pasado como tal, sino que se relaciona con los tiempos perfectos del inglés, con los famosos tiempos pasado perfecto, presente perfecto y futuro perfecto. También pues vemos que se utiliza como voz pasiva y como adjetivo también. Entonces digamos que el participio pasado es muy importante porque va a ser transversal a varios tiempos. Y hoy, después de hablar un poco acerca del participio pasado, también vamos a hablar del presente perfecto. ¿Por qué? Porque todos estos tiempos están relacionados entre ellos. Nosotros previamente ya hablamos del tiempo presente simple y presente continuo. Entonces, por eso nos vamos de una vez otra vez para el presente perfecto y el uso de este participio pasado, que pues básicamente no es otro que poner los verbos con su terminación de conjugación en pasado simple, ¿no es cierto? Ustedes tienen acceso también ya a uno de los PDFs que les envía al puro comienzo del curso, en donde está un listado de verbos, ¿se acuerdan? Entonces ahí hay una de las listas, una de las columnas, dice participio pasado también para que lo puedan emplear y repasar como tal. Lo voy a mostrar por acá para que lo recuerden rápidamente. Bueno, entonces el participio pasado pues es una forma verbal, por supuesto, que vamos a utilizar entonces en estos tiempos que les decía, en la voz pasiva. En español, cuando hablamos del participio pasado es ado, ido, digamos, para que sepan cómo es más fácil. ¿Se acuerdan que, por supuesto, hay algunas otras cosas que nos ayudan a relacionarlos, ¿no? Entonces, digamos que no es exactamente lo mismo siempre en los dos idiomas, pero sí tenemos una forma de relacionarlo para que no se nos olvide. Ahí les voy a compartir nuevamente el PDF con los verbos. Este lento. Aquí está nuestro listado de verbos, ¿no? Entonces miren por aquí la lista de participio pasado. En general, bueno, en los irregulares ya sabemos que ellos se comportan diferente, muy diferente, ¿cierto? En cambio, pues el caso con los verbos regulares, pues sencillamente es agregar ed siguiendo las normas del pasado simple, de conjugación. Pero, por ejemplo, miren, el verbo más irregular de todos, ser o estar, el verbo to be, por ejemplo, su pasado simple es was, were, que es auxiliar, ¿cierto? También es, por supuesto, pasado, pero el participio pasado es been, es bastante diferente. Entonces, digamos que siempre nos podemos guiar por este listado y seguir la indicación de la conjugación de participio pasado. Y en el caso de los verbos regulares, que son aquí en este listado hay más poquitos, pero miren, todos cumplen la regla de añadir ed al final y se comportan igual que en el pasado simple, o sea, se escriben igual que en el pasado simple, para no confundirse excesivamente, ¿no? Pero entonces digamos que los invito a que le den una revisadita también nuevamente a este material que fue publicado en las primeros días de clase, si no estoy mal, fue la primera publicación o la segunda que se hizo, entonces para que ustedes puedan también tener este material complementario de consulta.
Bueno, eso en cuanto pues al tema del pasado, del participio pasado, ¿no? Bueno, pero específicamente, ¿qué es el pasado participio? Para que no nos perdamos tanto. Bueno, como decíamos entonces, es una forma verbal que se utiliza en los tiempos perfectos. Pasado perfecto, presente perfecto, futuro perfecto. Y la voz pasiva, que también se utiliza de esta manera. Como les decía, en español es cuando decimos ha ido, entonces he caminado, de hecho, ido, el verbo ir, es cierto que es bastante subido, he comido, ¿no? Es cuando se utiliza este participio pasado. Y, bueno, efectivamente es la tercera columna de las listas de verbos porque siempre vamos a encontrar el PDF con esa estructura, siempre. Este que yo les muestro es de la Universidad Veracruzana de México, pero ustedes pueden buscar una lista de verbos en conjugación irregulares, irregulares y siempre va a aparecer como la tercera columna, ¿no? Y pues lo que pasa con el participio pasado es que es muy sencillo. Entonces es el verbo en pasado participio, que son regulares, se le agrega ed o cambia el verbo de acuerdo al verbo irregular que estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, call, que es llamar, y called, y en este caso es llamado, ¿sí? Porque estamos en pasado participio, es decir, se escribe igual al pasado, pero en la traducción se cambia a ado, ¿cierto? O a ido también, ¿no? Decide, que es decidir, decided, decidido. Y hay unos irregulares como por ejemplo comprar, buy, entonces bought, comprado. Y comer, eat, eaten, comido. Y entonces, por ejemplo, aquí está 3 ejemplos en presente perfecto, en pasado perfecto y en voz pasiva. Hoy vamos a hablar del presente perfecto. Oh. She has eaten octopus. Ella ha comido pulpo. Digamos que entonces lo que pasa es que cuando se habla de un tiempo perfecto en general, ¿cierto? Tenemos una situación más sencilla. Y los tiempos perfectos, pues, lo que hacen es, lo que hacen ellos es básicamente conectan acciones que sucedieron en diferentes momentos del tiempo, ¿cierto? Y específicamente el presente perfecto se habla para describir acciones que ocurrieron en el pasado, pero que eh, aún son relevantes en el presente. Es decir, por ejemplo, ella ha ido a la universidad, él ha conocido a su hermano, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, son elementos del pasado, pero que todavía siguen siendo relevantes para el caso del presente perfecto. Para el pasado perfecto, por ejemplo, I had decided to move, yo había decidido mudarme o trastearme, pues, se emplea para describir acciones que ocurrieron antes de otra acción en el pasado. Entonces, aquí yo había decidido mudarme, pero, etcétera. Pero sucedió algo que lo interrumpió también, ¿no es cierto? Y bueno, la voz pasiva es sencillamente cuando recae la acción sobre el elemento o sobre el sujeto. Siempre que ustedes vean voz pasiva, en cualquier tiempo, este sí no tiene distinción, digamos, de diferenciación con los tiempos. Es sencillamente sobre lo que recae la acción. Entonces, this book was bought by my mother. Este libro fue comprado por mi madre. Ella lo compró, pero no decimos que ella lo compró, sino que el libro fue comprado. Por eso es que se habla de que el elemento recibe la acción sobre sí mismo, ¿no? Bueno, en este caso entonces nosotros hoy nos vamos a concentrar específicamente en el uso del pasado participio en el presente perfecto. ¿No? Y vamos a profundizar en el hecho del presente perfecto hoy. Pero vamos a ampliar un poquito el uso del pasado participio porque como se dan cuenta, atraviesa muchas cosas, atraviesa muchas situaciones en el idioma inglés. Entonces puede ser que no, de pronto no lo veamos tan evidente en algún momento, pero efectivamente, como nosotros en español cuando estamos hablando no decimos
específicamente, no nos ponemos a pensar en qué tiempo estamos hablando. De hecho, lo hacemos intuitivamente porque ya tenemos un dominio del idioma, ¿cierto? Y algunas veces, de hecho, si nos equivocamos en la forma de poner el verbo, nos corrigen los demás. Es porque estamos acostumbrados a escuchar las conjugaciones de acuerdo también a lo que se quiere expresar, ¿no? Pero en inglés, pues por supuesto nos toca darle una repasadita para saber cuál es el uso de ese pasado participio. Entonces vamos a ver ya mismo cuáles son los usos generales del pasado participio y después volvemos para hablar del presente perfecto. En esta clase vamos a aprender cómo usar el participio pasado en inglés. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal y también hacer clic en unirse si estás interesado en recibir beneficios adicionales. Bueno, entonces, en esta clase estamos aprendiendo cómo usar el participio pasado en inglés. ¿Pero qué es el participio pasado? Sabemos que en español el participio de un verbo es el verbo con ado o ido al final. Trabajar, trabajado. Comer, comido, etc. En inglés hay dos participios, el participio presente y el participio pasado. El participio pasado en inglés es el mismo que se conoce simplemente como participio en español. El participio de los verbos regulares en inglés se hace colocando ed al final del verbo. Esto es idéntico al tiempo pasado de los verbos en inglés también. Y entonces, por el contexto, sabemos si se trata del tiempo pasado o del participio pasado del verbo. Y la pronunciación de esa ed varía, depende del verbo. Para aprender cómo pronunciar ese ed, puedes hacer clic aquí. Pero entonces, ¿para qué se usa el participio pasado? Pues se usa en las mismas situaciones en que usamos el participio en español. Primero se usa en el aspecto perfecto de los verbos. Presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto. La estructura del aspecto perfecto es el sujeto y después el verbo have y después el participio pasado del verbo de acción. Por ejemplo, I have worked hard today. I have worked hard today. Yo he trabajado duro hoy. I have worked hard today. Aquí tenemos el verbo have seguido por el participio pasado del verbo work. Worked. I have worked hard today. They had painted their house. They had painted their house. Aquí tenemos pasado perfecto, el pasado del verbo have, el cual es had, y después el participio pasado del verbo de acción, painted. They had painted their house. She will have finished the job. She will have finished the job. Aquí tenemos futuro perfecto. Will have y después el participio pasado del verbo de acción. Finished. She will have finished the job. En el aspecto perfecto, el verbo have no significa tener, sino haber. He trabajado. Han pintado. Habrá terminado. Es igual que en español, haber con el participio. En inglés es have con el participio pasado. Y para ver una explicación más detallada sobre cómo usar el aspecto perfecto en inglés, puedes hacer clic aquí. El participio pasado de los verbos en inglés también se usa en voz pasiva.
La voz pasiva se hace con el verbo be y el participio pasado del verbo de acción. La voz pasiva se usa cuando algo es hecho. Por ejemplo, the rooms are cleaned daily. The rooms are cleaned daily. Es lo que es hecho. Son limpiados. The rooms are cleaned daily. Tenemos to be con are y luego el participio pasado del verbo de acción. Cleaned, are cleaned. Son limpiados. The rooms are cleaned daily. John was arrested by the cops. John was arrested by the cops. Es lo que fue hecho, fue arrestado. John was arrested by the cops. El verbo be en tiempo pasado, was, y después el verbo de acción en participio pasado, arrested. John was arrested by the cops. You will be hired if you apply. You will be hired if you apply. Serás contratado si te postulas. You will be hired if you apply. Es lo que será hecho. Voz pasiva en tiempo futuro. Lo que será hecho. Serás contratado. You will be hired. El verbo be en futuro, will be, y después el participio pasado del verbo de acción, hired. You will be hired if you apply. Y para ver una explicación más detallada sobre la voz pasiva, puedes hacer clic aquí. Bueno, aparte del aspecto perfecto y la voz pasiva, el participio pasado de los verbos en inglés también se usa como adjetivo. En este caso también casi siempre viene con el verbo be con el participio pasado. Pero en este caso no dice lo que es hecho, sino describe el estado físico o emocional de algo o alguien. En este caso, be no significa ser, como en voz pasiva, sino estar. Por ejemplo, we are very interested in that. We are very interested in that. Are interested, be con el participio pasado, pero en este caso significa estamos interesados. Describe nuestro estado de ánimo. Estamos interesados. We are very interested in that. I was confused about participles. I was confused about participles. Aquí es tiempo pasado. Was confused. Be con el participio pasado del verbo. Describe mi estado mental. Estaba confundido. I was confused about participles. The kids will be bored at the opera. The kids will be bored at the opera. Aquí está el tiempo futuro. Estarán aburridos. Will be y después el participio pasado del verbo. Bored. Describe el estado emocional de los niños. Estarán aburridos. The kids will be bored at the opera. Entonces vemos que el participio pasado de los verbos en inglés se usa en el aspecto perfecto, en voz pasiva y como adjetivo. Pero tenemos que reconocer también que hay muchos verbos irregulares, lo cual significa que no se les agrega ed en su forma de participio pasado. Hay muchos verbos que tienen otra forma y no hay ninguna regla que te diga cuál. Tienes que aprender cuáles verbos son irregulares y cuáles son regulares y memorizar los irregulares. Por ejemplo, I have taken the test. I have taken the test. Aquí tenemos el aspecto perfecto, presente perfecto. I have taken, he tomado, pero el participio del verbo take es irregular, se dice taken. En lugar de agregar ed, se agrega n. I have taken the test.
The thieves were caught. The thieves were caught. Aquí tenemos voz pasiva con un participio pasado irregular. The thieves were caught. Los ladrones fueron aprendidos. Catch tiene un participio pasado irregular. Caught. The thieves were caught. Are you drunk? Are you drunk? Aquí tenemos un participio pasado irregular como adjetivo. ¿Estás borracho? El participio pasado del verbo drink es irregular. Drunk. Are you drunk? Y como dije, tienes que buscar los verbos irregulares en inglés y memorizarlos. Hay que memorizar la lista de verbos irregulares y cómo es el participio pasado de cada uno. Y entonces, como repaso, el participio pasado en inglés es lo que se llama simplemente participio en español. Se hace agregando ed al final del verbo, al menos al final de los verbos regulares. Pero hay muchos verbos irregulares que tienen otra forma en su participio pasado. El participio pasado se utiliza en el aspecto perfecto, presente, pasado y futuro perfecto, con have y el participio pasado del verbo, para decir que alguien ha hecho algo. También se usa el participio pasado en la voz pasiva, con be y el participio pasado, para decir lo que es hecho, lo que fue hecho o lo que será hecho. Y el participio pasado de los verbos en inglés también se puede usar como adjetivo para describir el estado físico, emocional o mental de algo o alguien. Y si se fijan, estas son las mismísimas situaciones en las que se usa el participio en español. Se usa igual, solo hay que aprender cómo formarlo y memorizar sus formas irregulares también. Y ahora ya saben cómo formar el participio pasado y cómo usarlo. Y esa es nuestra clase de hoy. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no te pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente. Ok, bueno. Entonces, el participio pasado, como se dieron cuenta, es supremamente parecido a los casos de uso que tenemos también en el español y básicamente, bueno, la forma de utilizarlo es en los tiempos perfectos, cuya función principal es hablar de una acción que ya finalizó completamente. Acuérdense que los continuos es comenzó en el pasado y sigue pasando, o comenzó en el pasado y sigue y no ha terminado porque algo lo interrumpió, pero en cambio en los tiempos perfectos, la acción ya finalizó completamente, ¿no? Por eso entonces es un poco, digamos, importante recordar cuál es el uso de cada uno de estos tiempos verbales, ¿no? Ahora entonces vamos a hablar del presente perfecto como tal. Bueno, el presente perfecto, pues entonces ya teniendo en cuenta esta característica, vamos a ver cuál es la estructura. ¿Mm? La estructura entonces va a tener un verbo auxiliar, que en este caso es el verbo have, tener o haber. ¿Mm? Y en este caso vamos a encontrar dos diferencias. A ver, ponemos por aquí. Have y has. Dependiendo del pronombre del sujeto que está realizando la acción, ¿cierto? Para have tenemos el caso de que es empleado con I, yo, you, usted, ustedes, tú, ¿cierto? We, nosotros, nosotras, they, ellos, ellas, had.
H-A-B corta E. Y has es para nuestros tres nuevos, nuevamente los más importantes que siempre se comportan un poco raro con algunos verbos, incluyendo los auxiliares, él, ella, eso. He, she, it. Con has. H-A-S. Lo que sucede con esto entonces es que este es el comportamiento de conjugación del verbo auxiliar como siempre, ¿no? Y entonces lo que pasa con el presente perfecto es que sencillamente tenemos primero que ubicar quién realiza la acción para saber cómo ponemos el verbo, si have o has, de acuerdo al caso, ¿cierto? Y la estructura es muy simple. El sujeto más el verbo auxiliar de acuerdo al sujeto. El verbo en pasado participio. Si es regular, con ed. Si es irregular, revisar su versión de pasado participio. Y el complemento de la frase. Por ejemplo, I have eaten lobster. Yo he comido langosta. She has eaten lobster. Ella ha comido langosta. Aquí, a diferencia de otros verbos auxiliares, el verbo auxiliar sí suena, sí se traduce como tal, ¿cierto? Hay otros casos en donde el verbo auxiliar no tiene traducción, pero en este caso sí, debido al comportamiento del presente perfecto de hablar de acciones que ya finalizaron. ¿Cómo hacemos la negación? Entonces, en este caso, la negación es sujeto más el auxiliar, que es have, not, has not o haven't, hasn't, verbo en pasado participio y complemento también. Entonces, el auxiliar es el que lleva la negación, no el verbo de la acción en pasado participio, sino el auxiliar. I haven't eaten lobster. Yo no he comido langosta. She hasn't eaten lobster. Ella no ha comido langosta. Recordemos que siempre en las negaciones y en las preguntas, las reducciones, las formas de reducir también, de comprimir, son completamente correctas. ¿Y cómo preguntamos? Entonces, volvemos a las mismas estructuras que hemos utilizado en otros tiempos. Comenzamos con el verbo auxiliar have o has, de acuerdo también al sujeto, después el sujeto, después el verbo en pasado participio, complemento y signo de interrogación. Have you eaten lobster? ¿Has comido langosta? Recordemos que esta es la forma de preguntar para respuestas simples, ¿no? Yes, I have. O no, I haven't. Respondemos con el auxiliar también si nos preguntan en ese tiempo. Has she eaten lobster? ¿Ella ha comido langosta? Yes, she has. No, she hasn't. Entonces, presente perfecto, auxiliar, verbo have, de acuerdo al pronombre, entonces have o has. Have para I, you, we, they. Has para he, she, it. Tanto para la afirmación como para la negación, como para la pregunta. Su versión comprimida de negación, haven't, hasn't. Su versión extendida, have not, has not. Ambas completamente correctas. Entonces, el tiempo presente perfecto se vuelve muy importante para expresar esas situaciones que nos ayudan también como en el español. Entonces, si ya se dan cuenta, ido, hado, son las cosas que uno también dice en español y de hecho nosotros también utilizamos el verbo haber. Entonces, hemos, han, para ellos. Entonces, digamos que en español es un poco más compleja la conjugación de ese verbo, que en este caso sí también efectivamente es un verbo auxiliar. Como sí se traduce, entonces se parece más a la estructura con la que lo empleamos en el español también. Ok. El presente perfecto, entonces, lo que pasa es sencillamente que vamos a ver un poco más de explicaciones, más ejemplos, y también cómo, por ejemplo, lo unimos a expresiones de tiempo y adverbios de tiempo como ever, never, always, just, yes, yet,
already, que son básicamente los que más se emplean en el presente perfecto. Siempre, nunca, recientemente, justo ahora. Estos son los adverbios que se emplean muy relacionados con este presente perfecto. Se pueden emplear con más tiempos porque, por supuesto, son adverbios temporales que nos sirven para hablar de la frecuencia de las cosas que realizamos o para hablar qué tan recientemente ha sucedido algún evento. Entonces vamos a ver ahora, en este caso, ahora sí, ejemplos bastante explícitos de cómo emplearlo y además añadir también expresiones temporales y las de estos adverbios. Piensen si tienen alguna pregunta, por favor, para cuando terminemos de ver el material. Hi my friends, welcome to this new video. Esto es Inglés Fácil con Alemán. En este nuestro nuevo video, el tema a desarrollar será Present Perfect. Presente perfecto. Bueno, entonces, veamos en qué consiste este tema. El presente perfecto es un tiempo verbal y la vamos a utilizar para indicar acciones de un pasado reciente que puede que continúe o puede que no, pero que aún tiene cierta influencia en el presente. O dicho de otro modo, el efecto de estas acciones pasadas aún continuarán en el presente. Por ejemplo, I have forgotten my password. Yo he olvidado mi contraseña. Si se fijan, hice uso del presente perfecto en esta oración porque aún tengo incertidumbre. Si seguirá esta acción o no, continuaré olvidando mi contraseña ahora o en el futuro, o quizás lo recordaré. Hay incertidumbre. Segundo, lo utilizo también porque al momento de expresárselos, quiero que ustedes le den más énfasis, más importancia al resultado que ocasione esta acción pasada en mi presente. Veamos otro ejemplo. Christina has traveled to many countries. Cristina ha viajado a muchos países. Primero, expreso esta acción en presente perfecto porque hay incertidumbre si continuará o no continuará esta acción. Y segundo, se lo expreso en presente perfecto porque quiero que ustedes le den más importancia o más énfasis al resultado o al efecto que ocasione esta acción pasada en mi presente. Entonces, cuando se los diga, Cristina ha viajado a muchos países, ustedes dirán, lo ha hecho, entonces ahora tiene mucha experiencia. ¿Ven? Solo le dieron importancia al resultado que ocasionó en el presente. Si se fijan en la estructura, lo que resalta de la estructura del presente perfecto es que hacemos uso de have o en algunos casos has y no significan tener. En este caso, van a significar haber hecho algo. Asimismo, hacemos uso de verbos como estos, por ejemplo, pero no son verbos simples, sino que son verbos en participio. Pero, ¿cómo conseguimos estos verbos en participio? Pues fácil, los verbos simples que ustedes conocen, las podemos convertir a verbos en participio. Fíjense, ¿saben ustedes que tenemos verbos irregulares y verbos regulares? Los verbos irregulares van a ser un poquito complicado de aprendernos, porque para convertir un verbo simple en un verbo en participio, cambia completamente la palabra, fíjense, no sigue ni una regla, por eso que cambian completamente las palabras. Entonces, tenemos que grabarnos una a una cada palabra. Sin embargo, con los verbos regulares, para convertirla de un verbo simple a un verbo en participio, simplemente se agrega IED, ED o D al final, y esto se hace siguiendo reglas. Con respecto a esas reglas, estas son, y se las recuerdo que ya se las enseñé detenidamente en la lección 25, en la cual hablamos del pasado simple.
Todas estas reglas que ven son las mismas que utilizamos para convertir un verbo simple en un verbo en pasado simple. Asimismo, un verbo simple en un verbo en pasado participio. Son las mismas, porque todos estos verbos en participio que ven también son los mismos verbos en pasado simple. Veamos entonces, ¿qué es lo que necesitamos para estructurar una oración en el presente perfecto? Lo primero que necesitamos son pronombres o sujetos de quienes hablemos algo. Aquí yo les tengo una lista de pronombres. Lo siguiente que necesitamos es uno de los auxiliares, ya sea have o has. Pero recuerden que has se utiliza solamente con los pronombres singulares en tercera persona. He, she, it. Solo con ellos. Y have con los demás. Con I, you y con we, you, they. Necesitamos también verbos, pero verbos en participio, sean regulares o irregulares. Lo último, necesitamos un complemento. Aquí les tengo toda una lista de complementos. Como ya tenemos todo, pasemos a hacer oraciones. ¿Cómo decimos yo he vivido aquí desde 1997? A ver, yo aquí. I. ¿Qué auxiliar le corresponde? Have. Vivido, justo aquí, lived. Desde 1997. Here since 1997. Listo. I have lived here since 1997. La siguiente oración. Ella ha estudiado química. Listo, aquí tenemos el pronombre she. A le corresponde has. Estudiado, studied. Química, chemistry. Listo. She has studied chemistry. Por último, ¿cómo escribimos? Ellos han comido mi sopa. They have comido, eaten, my soup. They have eaten my soup. Como ven, hacer oraciones afirmativas es súper fácil, pero sabrán que en el inglés se suele usar contracciones al expresarnos. Es por ello que ustedes pueden contraer el pronombre con el auxiliar. Entonces, en vez de decir I have, podemos decir I've. En vez de she has, she's. En vez de they have, they've. Y si quiero contraer you y have, you've. He has, his. It has, its. Y we have, with. Así de fácil son las contracciones. Todas estas son oraciones afirmativas. ¿Cómo es que hacemos oraciones negativas? Pues muy fácil. Lo único que vamos a hacer uso es de la partícula not. Aquí les tengo oraciones afirmativas. ¿Cómo las convertimos a oraciones negativas? Lo único que haremos es ubicar justo el lugar entre el auxiliar y el verbo en participio, como les indica la flecha. Entonces, ahí en ese lugar agregaremos la partícula not. ¿Cómo resulta? I have not lived here since 1997. Ya tenemos una oración negativa. Veamos la segunda. ¿Cómo la convertimos a una oración negativa? De igual modo, ubicamos el lugar entre el auxiliar y el verbo en participio, como indica la flecha. Le agregamos la partícula not y quedaría de este modo. She has not studied chemistry. Y ya tenemos la segunda oración negativa. Y por último, ¿cómo convertimos esta oración afirmativa en oración negativa? Del mismo modo, agregamos la partícula not justo aquí y quedaría de este modo. They have not eaten my soup. Ellos no han comido mi sopa. Con las oraciones negativas también podemos usar contracciones. Pueden contraer el auxiliar have y la partícula not. Asimismo, el auxiliar has y la partícula not. ¿Cómo quedaría? En vez de decir have not, haven't.
En vez de decir has not, hasn't. Y del mismo modo, have not, haven't. They haven't eaten my soup. Pasemos a hacer oraciones interrogativas. Las oraciones interrogativas también son fáciles de hacer, solo es cuestión de ubicar el auxiliar, sea have o has, al inicio de la oración. Entonces, ubicamos el auxiliar y lo llevamos al inicio de la oración. ¿Cómo quedaría? Has she started chemistry? Le agregamos signo de interrogación y listo, ya tenemos una oración interrogativa. Veamos el segundo. ¿Qué hacemos? Ubicamos el auxiliar have y lo llevamos al inicio de la oración. ¿Cómo quedaría? Have they eaten my soup? Le agregamos un signo de interrogación y listo, ya tenemos nuestra segunda oración interrogativa. Pero saben que las oraciones interrogativas se tienen que responder. ¿Cómo respondemos de forma corta cada una? Veamos la primera. Si me preguntan, ¿ella ha estudiado química? ¿Has she studied chemistry? Le puedo responder, sí, ella lo ha hecho. Yes, she has. O no, ella no lo ha hecho. No, she hasn't. Como ven, en las respuestas cortas hago uso de los auxiliares que corresponden al pronombre. Veamos el segundo. ¿Qué me preguntan? ¿Ellos han comido mi sopa? Have they eaten my soup? Le puedo responder, sí, ellos lo han hecho. Yes, they have. O no, ellos no lo han hecho. No, they haven't. Bueno, amigos, pasemos a los usos del presente perfecto. Primer uso. Lo utilizamos para hablar de acciones pasadas recientes de las cuales solo nos interesan sus resultados o el efecto que produzca en el presente. Por ejemplo, my boss has decided to fire me. Mi jefe ha decidido despedirme. No me interesa cuándo lo hizo, me interesa el resultado, que ya lo hizo y ahora dónde trabajo. Hablando de este caso, podemos mencionar logros. Por ejemplo, I have finished my homework. He terminado mi tarea. No me interesa cuándo lo ha terminado, pero sí me interesa el resultado que ocasiona. Ya lo hice, así que estoy libre. ¿Ven? También puedo utilizar en este caso para mencionar mis experiencias. Por ejemplo, Christina has traveled a lot. Cristina ha viajado mucho. No me interesa cuándo ha viajado, pero sí el resultado que ocasionó, que ya lo hizo y que ahora tiene mucha experiencia en culturas. Pasemos a un segundo uso. La utilizamos para hablar de acciones pasadas recientes. Y para ello podemos utilizar un adverbio como es el just, acabar de. Por ejemplo, I have just finished my video. Yo acabo de terminar mi video. Justo ahorita lo he terminado. ¿Ven? Es una acción reciente. Pasemos a un tercer uso. La utilizamos para indicar una acción que ha sucedido en diferentes momentos del pasado. Por ejemplo, he has won the contest 5 times. Él ha ganado el concurso 5 veces. Si se fijan, la acción es ganar y ha sucedido en 5 momentos diferentes del pasado. Pasemos a un cuarto uso. La utilizamos para hablar de acciones pasadas que sucedieron en un periodo de tiempo aún no concluidos. Y para mencionar un tiempo aún no concluido, podemos hacer uso de today, this week, this month o this year. Por ejemplo, Anna has written 2 books this year. Ana ha escrito 2 libros este año. Si se fijan, este año todavía no ha concluido, recién estamos en enero. ¿Cuántos libros todavía escribirá? Otro ejemplo. I have already eaten 4 desserts today. Ya he comido 4 postres hoy. Este tiempo de hoy todavía no ha concluido, así que ¿cuántos postres todavía comeré? Quinto uso. La utilizamos para hablar de acciones que todavía no ocurrieron. Y para ello podemos utilizar los adverbios still, yet. Son como palabras semejantes que tienen el mismo significado.
Un ejemplo, the bus hasn't arrived yet. El bus no ha llegado todavía. Aún no ha ocurrido, pero ocurrirá. We still haven't cleaned our room. Nosotros todavía no hemos limpiado nuestro cuarto. Aún no ha ocurrido esta acción, pero ocurrirá. Pasemos a un sexto uso. La utilizamos para hablar de acciones que comenzaron en el pasado y que aún continúan. Por ejemplo, I've lived here for 20 years. Yo he vivido aquí durante 20 años. Como ven, he vivido en el pasado, pero aún sigo viviendo allí. He hasn't seen Liz since January. Él no ha visto a Liz desde enero. Él no ha visto en el pasado y sigue no viéndola ahora. La acción continúa. Veamos otro ejemplo. How long have you worked here? ¿Cuánto tiempo has trabajado aquí? Si le pregunta cuánto tiempo ha trabajado es porque todavía sigue trabajando allí. Si se fijan, todas estas expresiones indican duración de la acción. ¿Ven? Por 20 años, desde enero, ¿cuánto tiempo? Indican duración. Y para ello siempre se hace uso de los adverbios for, since o how long. Ojo con esto siguiente. En las expresiones en presente perfecto, no importa el momento en que han ocurrido las acciones. Entonces, no cometamos el error de escribir o expresar oraciones como esta. I have worked here yesterday. Si se fijan, yesterday, que significa ayer, nos está indicando un momento específico en la que ocurrió la acción. Puede ser yesterday o at 4 p.m. o last year. Todas estas indican un momento específico. Con el presente perfecto no podemos indicarlas. Estaría incorrectamente escrito. Si queremos indicar el momento en que ocurrió, tenemos que utilizar el pasado simple. I worked here yesterday. Yo trabajé aquí ayer. Esta sí estaría bien expresada y bien escrita. Sí podemos utilizar adverbios de tiempo no concretos, como never, always, lately, since, for, ever. Este de que es muy utilizada, si se recuerdan, siempre hay expresiones como esta. Have you ever flown an airplane? ¿Alguna vez has volado un avión? Asimismo podemos utilizar just, yet. Yet significa todavía, pero en oraciones interrogativas también significa ya. Still, todavía. Already, already también significa ya, pero en oraciones afirmativas. Y en oraciones interrogativas también le hacemos significar ya, pero solo para expresar sorpresa. Entonces, si se fijan estas oraciones, have you finished yet? Have you already finished? A su simple vista pareciera que son iguales, ¿ven? ¿Ya has terminado? ¿Ya has terminado? Pero si te digo ya has terminado con yet, es porque te lo indico de este modo. ¿Ya has terminado? Ya, apura. Pero si te lo indico utilizando already, es como que te dijera, ¿ya has terminado? ¡Wow! ¿Tan rápido? Indico sorpresa, ¿ven? Esa es la diferencia. Bueno amigos, como ya culminamos, pasemos a nuestras prácticas. Ordena las siguientes oraciones en presente perfecto. Esta es la primera oración. Yo he enviado la carta. ¿Cuál es el orden correcto? Muy bien. I have sent the letter. Veamos otra oración desordenada. La oración es, ¿has perdido las llaves? ¿Cuál es el orden correcto? Muy bien. Have you lost the keys? Y por último, ¿cómo ordenamos esta oración? Christy no ha lavado su ropa aún. Correcto. Christy hasn't washed her clothes yet. Bueno amigos,
Esto ha sido todo por hoy. Espero y el video haya sido de mucha utilidad y espero de todo corazón que no se les haya hecho muy complicado. Esto fue Inglés Fácil con Alemán. See you soon, my friends. Ok, bueno. Entonces ya vimos algunos complementos, también cómo añadir algunos adverbios de tiempo o algunas claves temporales que pueden ayudar de pronto a darle un mayor sentido también a nuestras frases utilizando el presente perfecto. Entonces, igual es muy importante recordar la estructura. La comparto por acá. De hecho, a ver si me dejas, que a veces esto no me deja, ¿no? No, aquí hay un problema con los attachments en el chat. No nos deja enviar nunca, no nos deja enviar nunca las imágenes. Entonces, por eso terminamos publicando todo más bien en Classroom. Pero bueno, entonces, a ver, la comparto nuevamente. La estructura para que la tengamos presente nuevamente. Aquí está. Listo. Entonces, recordar cómo es el orden de los elementos. Recordemos que en donde decimos complemento van otras partes de la frase que le terminan de dar un sentido mayor a lo que estamos diciendo en presente perfecto. Listo. Entonces, ahora quiero que hagamos un ejercicio de práctica del presente perfecto. A este sí les puedo compartir el link aquí por el chat para ver cómo recordamos el uso de este tiempo que acabamos de aprender el día de hoy. Bueno, entonces vamos por acá. Este es el ejercicio. De acuerdo, pues por supuesto también a los auxiliares vamos a completar estas opciones. Los aumento un poquito para que los vean un poco mejor. Listo. Bueno, pueden utilizar el chat o pueden utilizar el micrófono para ayudar con las respuestas. En la primera parte vamos a completar con have o has, dependiendo sea el caso, ese presente perfect simple en estas oraciones. I print a document. Have, dice Ingrid. Dice por acá. Joana dice I have. Ok. I have. Muy bien. Muy bien, Camilo. La segunda. He asked a question. Muy bien, todos. Raquel, Ingrid, Olga, Janet, Camilo y Joana. Muy bien. We bought some biscuits. Raquel, Luis, Olga, Camilo, Joana, Janet. Muy bien. Have. Alan and Kerry danced. Have. Luis, Joana, Raquel, Olga, have. Muy bien, son ellos. Alan and Kerry, they. Lance carried that heavy bag all the way home. Luis, Olga, Joana. Good, had. I have printed a document. Yo he impreso, acá sí es, ojo que ese es irregular en el español, he impreso, aunque imprimido suena un poco raro, podría funcionar, un documento. He has asked a question. Él
realizó, él hizo una pregunta. We have bought some biscuits. Nosotros compramos algunos bizcochos. Hemos comprado algunos bizcochos. Alan and Carrie have a dance. Alan y Carrie han bailado. Lance has carried that heavy bag all the way home. Lance ha cargado esa pesada bolsa, maleta, todo el camino a casa. Listo. Ahora, acá tenemos una forma para organizar las frases de acuerdo al uso del presente perfecto simple, ¿no? Entonces tenemos you dialed the wrong number con presente perfecto. Acordémonos del uso del... Allí no está el auxiliar, ¿no? Entonces nos toca ponerlo a nosotros. Ok, Luis. Acordémonos de las normas de... Uy. Este es dialed, es con doble L al final, de acuerdo a las normas del pasado, ¿no? Muy bien, Luis y Joana. La siguiente. I read just the book. Muy bien, Luis y Camilo. I have just read the book. They answered not my question. Aquí hay una negativa. Muy bien, Cecilia. They have not answered my question. Me perdí. Raquel, muy bien. Y Luis también. They have not answered. Very good. La siguiente. He speak not to me yet. Acá está el yet. Aún no. He has not spoken to me yet. Cecilia y Luis, muy bien. Muy bien, Raquel. Spoken. Has not spoken. Este es irregular, ¿no? Yet. Aún. La última. She finished her work already. Muy bien. She has already finished her work. Camilo, Luis, Joana y Cecilia. Muy bien. Están volando hoy. Her work. Ya me iba a repetir. Listo. Y la última.
¿Cómo hacemos preguntas en presente perfecto simple? Con you be to England yet. Have you been to England yet? Ujú. Muy bien. Luis, Ingrid, Cecilia, Paola, Joana, perdón, y Raquel. Have you been to England yet? How often she called you? Cecilia. Ujú. How often has she called you? Muy bien. Cecilia y Luis. Very good. The kids tidied up their rooms. Pregunta, ¿no? Muy bien, Luis. Have the kids tidied up their rooms? How often you travel abroad? Muy bien, Ingrid. Muy bien, Raquel. Oh, bueno, aunque te equivocaste, escribiste have, sí, es how. How often? Cecilia, muy bien. How often have you traveled abroad? Ujú. How often? ¿Qué tan seguido? Pues acá lo que significa sencillamente es qué tan seguido has viajado fuera del país. Se puede de las dos formas, profesora. How you often o es how often have How you? often? No. How Siempre es how often. often. How often. How often. Ok. Porque es que el auxiliar va después del inicio, ¿no? Entonces, como esta es una pregunta de conseguir información, no como esta have, esta sí es de sí o no. Have the kids tied up their rooms. Entonces, los niños han organizado su habitación. ¿Mm? En cambio, acá es qué tan seguido. Entonces, siempre comienza con el, y este como es una situación que si lo pongo how, que es como, pero cuando lo uno con often es qué tan seguido, qué tan, o sea, habla desde frecuencia, ¿cierto? Entonces, ya después sigue el auxiliar y ahí sí el resto de la oración. How many letters he write? Muy bien. Cecilia e Ingrid. How many letters has he written?
Letters, no letters. Uy. Very good, people. Muy bien. Bueno, creo que en este no nos fue tan difícil, realmente es tener en cuenta cuál es el auxiliar para cada uno de los pronombres. Es realmente fácil recordar que los niños diferentes, como siempre, son he, she, it, y que para ellos es has. ¿M? Y pues digamos que es recordar ese participio pasado de los verbos, ¿no? Que recordemos están también, decía literalmente, en la tercera columna de conjugación de los verbos. Es porque se hace en torno a una generalización gramatical que existe hace años, ¿no? Y entonces ustedes pueden recurrir, digamos, directamente al listado de verbos o también a la traducción del ado, ido. ¿Sí? Entonces, caminado, comido, pensado, recorrido, ¿cierto? Entonces, digamos que en este caso están bastante bien los ejercicios y creo que todos encontraron fácilmente esto. Raquel. Una pregunta, profesora. No sé cómo se dice, como los tiempos, already, yet, often, ¿cómo saber, digamos, en qué lugar van? Porque, por ejemplo, how often se iba antes y no se No. dice how you often, sino how How often often, you. how often no se Sí, puede separar. y por ejemplo, Es para preguntar a menudo, o sea, esa es la pregunta. Already es un adverbio, ¿sí? Entonces, por eso no se comportan igual. already va, puede ir en la mitad o al final, o siempre va en el lugar, en un lugar específico. Casi siempre van en este mismo orden, ¿no es cierto? Lo que pasa es que como son para hablar de momentos en que se realizan las acciones, como por ejemplo, a ver acá en donde estaba, she has already finished her work. Entonces ella ya ha finalizado su trabajo, ¿no? Entonces este already es pues sencillamente para poder indicar que ya acabo de, o sea, digamos que no hay una traducción tan exacta, pero sirve para hablar específicamente de algo que ya se Sí, terminó, ya se hizo, ¿cierto? pero el Entonces, already siempre va a ir después o antes de la acción, o sea, no sé si va ahí o no puede ir al final, como por ejemplo Jet siempre al final, también o se puede pasar depende al de, final, pero depende de la ok, frase. Acá, como ok, estamos hablando de que ella ya ha terminado su trabajo, entonces se pone antes del verbo en pasado participio, ¿cierto? Eh, pero entonces también podríamos, por ejemplo, decir cosas como em, ella no está lista aún. She isn't ready already. Entonces, ese es para darle como un énfasis de que aún no. Y ahí pues se puede poner al final. Hay varias maneras de poner los adverbios también, pero en este caso particular que estabas viendo acá, sí va, sí va en antes del verbo, de la acción. ¿Mm? ok. ¿Listo? Pero no lo confundas con las preguntas como how often, eh, how many, porque las preguntas con how, que son varias, how solito, how many, how often, how much, Por ejemplo, how long. siempre van pegadas, ellas no se separan, porque pierde el sentido la pregunta. O sea, how solo es cómo, how often es qué tan a menudo, how many es qué tanto, pero entonces este es para contables, ¿no? How much es para incontables, para lo que no podemos contar, y no se separan nunca. Son diferentes a los adverbios. Estos son encabezados de preguntas. Gracias, profesora. Listo. Ok, con mucho gusto. Bueno, esa aclaración estuvo bien porque obviamente también, pues si se dan cuenta, hay algunos de estos
adverbios que se pueden utilizar, digamos que ellos sirven es como para darle un refuerzo mayor al tema del tiempo, para hacer mayor énfasis en que se está hablando en el presente perfecto en este caso, ¿no? Y digamos que son sencillamente acompañantes. Lo que pasa es que uno puede decir sencillamente ella ya terminó su trabajo, ¿sí? Ha terminado su trabajo. Pero entonces digamos que cuando lo acompañamos de esos adverbios hacemos un énfasis mayor en la situación de que ya lo ha terminado en el caso de already, ¿no? Pues porque obviamente también depende del adverbio, ¿no? Por ejemplo, nos hablaban de yesterday, de ahora. Aquí, a ver, no recuerdo si hay más acá. Always. Always, siempre. Entonces, en este caso, dependiendo de cómo quiera yo aumentar el énfasis, el adverbio me sirve para esto, para complementarlo, para hacerlo un poco más fuerte. Entonces, permítanme un segundo. No está dentro del tema hoy, pero déjenme ver, a ver si tengo aquí rápidamente el material de los adverbios para que nos acordemos un poquito. Los de tiempo. Así aquí tengo unos y tengo los de manera. A ver, ya los abro para que nos acordemos un poquito, porque efectivamente es como acordarse también de lo que significa cada uno de estos adverbios, ¿no? Y pues básicamente los adverbios son para hablar de la circunstancia temporal, no más. En el caso de que sean adverbios de tiempo, porque también hay adverbios de manera que son un poquito diferentes de modo, pues. Los comparto Profesora, mientras pero uno los puede colocar en cualquier lugar o depende de la frase depende que de ha la frase. bien. Ok. A ver si ya abrí. Pone lento, no lo tenía listo, entonces se pone un poquito lento. Ay, sí. Ah, listo. Este, por ejemplo. Estos son adverbios de tiempo, los básicos, ¿no? Estos normalmente se ponen así, es por la cantidad de porcentaje, digamos, de veces que pueden suceder, que son para eso que se emplean. Como son de tiempo, siempre son relacionados con las veces que puede suceder algo, ¿no? O que se realiza algo. Entonces, always es el 100% siempre y never es el 0% nunca. Always, usually, generally, normally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly ever y never. En el caso del presente perfecto, entonces se utilizan unos que sean más afirmativos, ¿no? Porque son acciones que ya concluyeron. Entonces, de pronto, como que allí en este tiempo no se utilizan todos ellos. Se utilizarían unos que son más de expresión fuerte, ¿no? Entonces, en cuanto a los del tiempo como tal. ¿No? Y en cuanto a, ay Dios, en cuanto a los otros adverbios de tiempo, que aquí hay algunos otros, los que hablan de momentos temporales también. Ago, recently, frequently, tonight, always, late, sometimes, weekly, currently, monthly, soon, yesterday, daily, never, today, yet. Este es el A1, el ya, que ese sí se utiliza con presente perfecto. Early, now, también con presente perfecto. Tomorrow, yearly. Todos dependen de lo que yo quiera expresar, pero entonces también como que hay una lógica en los que puedo emplear en algún momento y en los que de pronto no tan correcto emplear en algunos momentos, ¿no? Y entonces, pues digamos que depende de ese adverbio que yo esté utilizando, pues también le da algo de sentido temporal, que ellos nos sirven es para aterrizar el momento y hacerlo con mayor énfasis. Básicamente para eso son los adverbios. Porque, por ejemplo, cuando yo digo, yo siempre me tomo un tinto a las 8 de la mañana,
Entonces, eso afirma que siempre, todos los días, impaриtablemente lo hago. Pero si en cambio digo, I sometimes skip the breakfast until 10 a.m., por ejemplo. Pues algunas veces me salto el desayuno hasta las 10 de la mañana. Entonces, digamos que ahí yo lo que hago es especificar que no siempre, sometimes es algunas veces, ¿no? Entonces, por eso los adverbios de tiempo nos sirven también para expresar estas situaciones un poco más específicas de un momento específico del tiempo como tal. Entonces, creo que esta podemos tener también una ampliación un poquito. Ahorita les regalo también ese material para que lo puedan ver. Los adverbios sencillamente son complementos también de este estilo, que lo que hacen es precisamente decirnos cuándo utilizarlos, lo que pasa es que son de frecuencia, de tiempo, de lugar, ¿no es cierto?, de modo, son muchos, además son muchísimos adverbios. Por ejemplo, a ver, vamos a compartir con ustedes este link para que lo tengan también de complemento. 100 adverbios en inglés. Ahí está, ok. ¿Cómo sería una frase en pasado participio? En pasado presente. Bueno, el verbo have en pasado participio. Uy, Dios, esto se pone lento. Ya lo estoy aquí mirando. El verbo have en pasado participio es had también. H-A-D, ¿cierto? Entonces, depende quién realice la acción. Se pone have o se pone has. Pero el verbo se pone como had porque ese es su pasado participio, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, had es pues sencillamente haber o tener, que son los dos significados. Este es otro verbo que tiene dos significados. Por eso también, si se dan cuenta, los verbos auxiliares siempre son algunos que tienen unos significados un poco importantes y también son muy cortos, ¿no? Entonces, él ha tenido que, o ha habido, sería la traducción del had como pasado participio, y el auxiliar sería de acuerdo a quién. A I, you, we, they, que sería have, y he, she, it, que sería has también, porque obviamente podría ser un poco redundante de pronto la traducción al español, pero ahí sí tendría que ser have, had o has had. Se utiliza también así, ¿no? Y se tiene en cuenta efectivamente es la conjugación del auxiliar. Y pasado participio de haber, had. Juan Pablo. Listo. Ahí les compartí una lista de 100 adverbios que pues digamos que ahorita no son, digamos, no es un tema gramatical de este nivel específicamente, pero nos sirve tenerlos en la vista, porque es que los adverbios sí modifican bastante los verbos, los adjetivos, otros adverbios, ¿cierto? Y entonces nos van a servir muchísimo, porque es que hay muchos tipos de adverbios, los que les mostré ahorita, los de tiempo, pero hay adverbios de duración, de pregunta, de tiempo, de lugar, de secuencia, de manera, de punto de vista, de probabilidad, de frecuencia, pregunta ya, no sé, de grado, como de grado de interactividad, de duración, ¿no? Y entonces, pues, casi todos vienen sencillamente de un adjetivo. Y al adjetivo le agrego la L-I al final. Pero entonces, digamos que esto lo voy a profundizar un poquito más en otra sesión para que ustedes puedan entenderlo mejor, pero por ahora les regalo este listado largo de 100 adverbios para que ustedes lo puedan tener entre su material también, ¿no? Por lo que hay muchos tipos de adverbios y hay que profundizar un poquito en ellos. Pero efectivamente se emplean siempre, se pueden emplear siempre en todos los tiempos gramaticales para darle una contundencia mayor a la frase que estoy diciendo de acuerdo al tipo
de adverbio que utilice de acuerdo a cómo piense emplearlo, ¿no? Entonces, digamos que ese sí es importante. Ok. ¿Alguna otra pregunta? La de Juan Pablo estaba interesante. No questions. Ok. Bueno, piensen si tienen alguna otra pregunta. Ahora entonces voy con la parte de nuestra siguiente asignación. Nuestra siguiente asignación es un quiz de pasado, pero únicamente vamos a utilizar en este quiz pasado continuo y pasado simple, en ese quiz completamente. Ya la asignación está publicada. Bueno, este es un quiz sobre Google Forms, aquí ya lo deben estar viendo. Son 4 secciones, cada una tiene 5 preguntas, cada pregunta vale 5 puntos, pero únicamente van a recibir la calificación automática de la primera parte, porque ustedes van a tener que escoger, bueno, acá hay unas preguntas obligatorias como sus nombres y apellidos, para cuestión más bien del tema de relacionarlo. Y aquí entonces la primera sección es elegir la mejor opción para cada oración, de acuerdo a cómo esté la frase, si es en pasado continuo o pasado simple, y cómo se diría, ¿no? Entonces, I live in France for 8 years, o I was living in France for 8 years. Acuérdense entonces la diferencia, pasado simple y pasado continuo. De acuerdo a eso, entonces la primera parte es de estas, de selección, solo hay 2 opciones, la A o la B, y después vamos a completar también, acá hay 2 verbos, que están entre paréntesis, este no tiene calificación automática, y van a utilizar el verbo, normalmente pues va a estar en cada espacio. Entonces, de acuerdo también a la lógica de la frase, ustedes escogen cómo escribirlo, si escribirlo en pasado simple o en pasado continuo, o uno y el otro. ¿Ok? Y es tomar estos 2 verbos y pasarlos a esto, pero revisen bien la gramática, ¿no? Hay también 5 preguntitas iguales. Después está usar pasado simple o pasado continuo para organizar esta información también, parecidas un poco a los ejercicios que acabamos de hacer. Pero entonces de acuerdo al tiempo. Ojo porque hay unos indicadores, otras palabras que están allí, unos sustantivos, unos adverbios, ¿cierto? Que me van a ayudar precisamente a organizar y a decir, esto es en pasado simple o esto es en pasado continuo. Y después, con la forma correcta del verbo en pasado simple o continuo, eso sí, ustedes tienen que ver la trampita cuál es. Entonces, aquí está. El verbo que va aquí al comienzo es el que está en esta primera parte. Y el otro es el que continúa también donde están los puntos suspensivos. En el caso de estas respuestas de las últimas 3 preguntas, lo que ustedes hacen en el espacio de short answer, ustedes escriben ahí la respuesta. Las van a escribir ahí las respuestas, ¿no? Los escriben muy corticas. Ojo, no se vayan a comer absolutamente ninguna de las partes de la frase, ni el pronombre, ni los conectores, ni demás, porque entonces queda mal la respuesta. ¿Listo? En total, este quiz vale 100 puntos. Yo sé que acá dice 25, pero es por lo que está automatizado para que responda una sola pregunta. Las demás preguntas las reviso individualmente. El quiz está habilitado hasta el lunes, hasta dentro de 8 días, ¿sí? Para que lo hagan con calma. Y tienen la opción de volverlo a presentar nuevamente. Por ejemplo, si se equivocan, pues lo pueden repetir y yo realmente reviso como el puntaje o califico y pongo en la nota de nuestro curso la nota más alta que tengan de la presentación del quiz, ¿sí? Háganlo con calma, miren todo el material para tener la referencia. Y entonces, pues van a hacer este es un poquito más rápido, es como de recordar cómo están hechas las categorías gramaticales de acuerdo a los 2 tiempos, darle algo de lógica a las frases, piensen cómo las dirían en español, cómo sonaría más lógico si decirlo si en pasado simple o si en pasado continuo, ¿no? De acuerdo también a los complementos de cada una de las frases individualmente.
y pues tienen tiempo entonces hasta la próxima semana para hacerlo con calmita, hasta el lunes, ¿ok? Eso es nuestra segunda asignación por ahora. En cuanto al tema que vimos hoy, pues vamos a seguirlo perfeccionando un poquito el presente perfecto, porque es el punto de partida para algunos tiempos importantes, para algunas conjugaciones importantes. Ya se dan cuenta que el presente perfecto y el pasado perfecto y el futuro perfecto, que se ve más adelante en los niveles más avanzados, más adelantito, son sencillamente tiempos en los que todo ya sucedió. Entonces, por eso son perfectos. Guarden eso acá. En español también, ¿cierto? No implica que no puedan ser algunas acciones que puedan seguir teniendo relación con lo actual, pero sí implica que son situaciones, inclusive con muchos de los ejemplos, uno habla como de experiencias también en el pasado que finalizaron, ¿no? Entonces, miren que a veces uno dice pasado, presente, futuro, como uno los piensa, y a veces no es tan sencillo, ¿no? Y tenerlo muy en cuenta para esto. Entonces, los adverbios los vamos a profundizar un poco más adelante para tener más claro su uso, pero usualmente, ojo, no confundir un poco, así como le pasó un poquito a Raquel con el tema de los yes, no question, que es diferente, ¿no es cierto? Y de los WH questions, que son un poco diferentes, son separados. Si no pregunto así, entonces estoy preguntando otra cosa, ¿no? Y los adverbios pues nos sirven muchísimo para darle más significado, más profundidad a las frases, ¿no? Entonces, para empezar, los temporales, que esos son muy empleados. Uno siempre dice, yo siempre quise viajar, yo nunca he probado tal cosa. Entonces, por ejemplo, esos de tiempo son de los que más emplea uno y en español también todo el tiempo los empleamos, ¿no? Hay algunos que sí, efectivamente en varios de los adverbios hay varios que sí tienen traducciones como parejas, como exactas, que significan algo específico en los dos idiomas, y hay otros que de pronto tienen una o dos traducciones. A veces pasa eso también y por eso, de acuerdo también a la forma en que esté estructurado, pues los manejo. ¿Listo? Bueno, no sé qué otra pregunta tengan. Bueno. He visto que, bueno, normalmente casi se conectan alrededor de 20 personas. Creo que el viernes también les dije, por favor, si a alguno le falta enviar la tarea del pasado simple, que es un texto cortico, recuerden, por favor envíenlas pronto para que tengan rápido su nota y si hay que corregir algo, lo puedan hacer con bastante tiempo. Yo sé que la próxima semana, como es Semana Santa, algunos van de pronto a viajar. Yo de una vez les propongo que hagamos la clase del lunes y la del miércoles no. Inclusive yo también voy a salir y es probable que donde esté no tenga una buena señal para realizarles la sesión, la del miércoles, pero la del lunes sí. La del lunes sí, para que no nos perdamos tanto. Y poderles aclarar algunos otros conceptos. Igual todavía nos quedan unas clasecitas bastante por delante. Y yo sé que sí, más de uno quiere, a veces de pronto uno ni siquiera viaja, pero quiere como romper un poco la rutina. Entonces, y bueno, hay algunos que tienen sí ya temas de carácter religiosos, que también pues muy, muy respetable todo lo que uno haga, pero usualmente todos queremos es como un poco descansar de la rutina. Entonces la del lunes la hacemos inmediato, es así, pero la del miércoles no, porque de pronto sí tengo problemas con la conexión. Voy a estar en donde la familia y en donde no hay, digamos, internet de cable. Me tocaría con los datos y a veces no agarran tampoco muy bien. Ya he estado allá y mi operador molesta bastante. Listo. Él les anunció de una vez para que se relajen y puedan también hacer planes. Pero el lunes sí nos vemos. Listo. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces dejamos así por hoy. Recuerden, hoy hablamos de presente perfecto. Hablamos también del tema muy importante del pasado participio, que es un poco más un repaso, pero pues que es importante para poderlo manejar. Y entonces vamos dando paso a otros temas de vocabulario. Entonces vamos a profundizar en los adverbios efectivamente para que tengamos más claro cómo emplearlos, aunque efectivamente es confuso algunas veces, pero se pueden utilizar más flexiblemente. Listo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por su puntualidad.
Recuerden que es el mismo link para conexión siempre, siempre, siempre. Y hoy creo que sí solamente había una persona esperando cuando llegué. Entonces, digamos que procuren no conectarse antes de las 6:30 para que no tengan ese problema que les aparece que la sesión todavía no ha iniciado, porque si yo no entro, no los deja pasar de la sala de espera. ¿Listo? Ok. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Tengan una excelente semana. See you again on Wednesday at 6:30 p.m. as well. And have a really good night and a great week. See you soon. Goodbye.